¿Cómo estamos, Dafne? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, vamos a hablar hoy del acompañamiento, que es tu especialización a lo que serían las familias que tienen un miembro neurodivergente. ¿Cómo es el enfoque y el acompañamiento que se le da? Porque sabemos que es una situación que implica hacer las cosas de una forma distinta para integrar a toda la familia. Sí, primero vamos un poco para que el público que no sepa cuándo nos referimos a qué es una persona neurodivergente. La mayoría de la población nos podemos identificar como neurotípicos, el 70%, y después cuando hablamos de neurodivergencia, estamos hablando de personas autistas, altas capacidades, trastorno de déficit de atención, dispraxia, dislexia. Pero como que el mayor índice que engloba a los neurodivergentes serían los autistas, y eso es uno de los diagnósticos que más miedo da a la sociedad, a la familia, y que con más complicaciones se sienten en su día a día cuando llegan a su casa ese diagnóstico. Claro, incluso antes del diagnóstico, ¿verdad? Que era un poco lo que comentábamos muchas veces, el no querer incluso buscar el diagnóstico por el miedo a que sea ese el diagnóstico, ¿verdad? Sí, yo siempre digo que la palabra miedo en todas las familias, cuando hay un miembro que hay muchas posibilidades que esté dentro del espectro, que sea autista, es por el desconocimiento, claro, o por el rechazo que va a tener en la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, no solo hablamos de ir a un supermercado o a un restaurante, sino del rechazo que va a tener también en su hijo en la incorporación a la vida escolar. Entonces, por eso es muy importante hacer cambiar la mirada. Cuando se habla de neurodivergencia, hablamos que tenemos que cambiar el enfoque patológico a un enfoque neuroafirmativo, en el que esa persona no tiene ninguna enfermedad, no hay que trabajar y esforzarnos en que se cure, sino de brindar a esa persona y a todo su entorno todas las herramientas para que se pueda desarrollar en su máximo potencial. Dafne, me encanta tu nombre, para empezar, pero quería hacerte una consulta. ¿Por qué esa negación de los padres? Recién decías que de repente es por miedo y desconocimiento. ¿Qué pasa cuando uno de los padres acepta, ya entiende, y el otro no? ¿Qué es lo que hace esa resistencia a no querer aceptar el diagnóstico de su hijo autista, por ejemplo? Conozco casos de profesoras que ya han enviado nota a las familias para que le hagan una evaluación a su hijo y siguen en negación y están dejando pasar los años, que ese es el peor tratamiento, ¿verdad? La espera. Tenemos que ser honestos y pensar qué piensan ustedes cuando piensan en la palabra autismo. Creo que está relacionado a discapacidad, sí, dificultad para llevar una vida plena, en el que no va a participar en la vida, y todo lo que engloba el autismo en general, que no es así, vamos a ir rompiendo mitos, es todo negativo. No va a ser capaz de poder llegar a ser lo que yo tenía pensado como percepción de familia. Por eso muchas veces ese rechazo a aceptar el diagnóstico. Y hasta la palabra a veces diagnóstico tiene una connotación médica de enfermedad, se diagnostica una enfermedad. Por eso tenemos que empezar a hablar de identificación, porque la persona nace siendo autista, no es en el paso de su desarrollo. Otra cosa es cuando el entorno empieza a identificar señales que en su desarrollo que estamos observando, identificando que algo no está bien. No está bien para su desarrollo, la comunicación, la forma de jugar, la forma de interactuar. Pero el rechazo en la familia generalmente es por ese miedo del concepto que se tiene. Cuando se aborda esto desde una mirada respetuosa, de acompañamiento, de validación, de hacerte explicar que aunque ahora pueda parecer todo muy oscuro, muy negro, con mucha incertidumbre, se puede llegar a lograr cosas y se puede llegar a avanzar. Ahí es cuando los papás cambian esa mirada, y es cuando empiezan a sentir orgullo por su hijo, que también es muy importante, esa identidad de orgullo de tener un hijo autista, para que ese niño también se sienta orgulloso de ser autista. Claro, pero lo que mencionaba hace rato es tan importante, porque por ahí la familia ya está, ya acepta, ya convive, pero el mundo exterior, sí, el ¿cómo colegio recibe? Porque los chicos son muy crueles también, porque son muy sinceros y le ven por ahí a un niño que es diferente, que actúa diferente, y es como que sí, le apuntan. Entonces, ¿cómo convivir con eso para que ese chico no se sienta mal? Porque evidentemente les afecta. Con espacios como este, la educación, la divulgación,
el llegar a la sociedad, no solo a las familias o los profesionales que trabajamos en este entorno. El hacer entender, explicar qué es ser autista, el que lo diferente no es malo y que no hay nada normal. ¿Qué es lo normal? Pues depende de qué perspectiva. Yo vengo de otro lugar, de otro país, donde hay cosas que observo aquí que no son normales en mi cultura, pero no significa que sean malas, son diferentes. Por lo tanto, la formación, la capacitación de la sociedad es lo que nos va a hacer cambiar esa mirada. Y ojo, aquí estamos pensando en autistas donde son más identificables las señales autistas. Pero no olvidemos que hay un alto porcentaje de personas autistas que ni ellos mismos saben que son autistas, claro, adolescentes y adultos. Ahora que estamos en el mes de la concienciación de la prevención del suicidio, es una población mucho más vulnerable en el que el adolescente empieza a cuestionarse su identidad como cualquier otro adolescente, pero un adolescente neurodivergente todavía su salud mental y emocional va a estar mucho más impactada. Claro, justamente al inicio decías que cuando hablamos de neurodivergencia hay veces que primero pensamos en el autismo, pero que implica también muchísimas otras personas que no fueron identificadas con su neurodiversidad, digamos, como es el caso de las personas con TDAH, por ejemplo, ¿verdad? Que si bien, digamos que físicamente y en su desenvolvimiento muy probablemente se ve como con comportamientos completamente, no quiero usar la palabra normal, pero digamos cotidianos así mismo, pero porque no fueron identificados, pero sí tienen ciertas cuestiones que hace que el desenvolvimiento con esa persona sea un poco, tenga ciertas dificultades por, digamos, la cuestión de ser neurodivergente, ¿verdad? ¿Y cómo es el caso de las personas adultas? ¿Qué signos tienen que identificar? Porque de por ahí o uno mismo es, o de por ahí es tu pareja, y por algún motivo ya se empiezan a llevar mal, pero hay amor, hay afecto, pero hay una cuestión de que no cierra porque no hay una identificación de una neurodivergencia. ¿Cómo se maneja eso? En mi experiencia profesional, todos los adultos que llegan a uno es porque ellos buscan información, no les cierra lo que otros les dicen. Es cierto que muchos han estado acompañados con terapeutas, psicólogos, psiquiatras y ven determinadas señales que no encajan con su ser. Entonces aquí tenemos un grupo que va buscando mucha más información y en redes sociales, por activismo sobre todo de personas neurodivergentes, empiezan a sentir que esto sí encaja conmigo. Y después hay otro sector que es porque les ha tocado en un hijo. Y en esa búsqueda de información por el proceso de identificación de su hijo, empiezan ellos a tener respuesta. Eso está pasando mucho a día de hoy en personas adultas que están recibiendo su identificación de autista. Que después salen estos titulares de por qué ahora hay mayor índice de autismo. No, es que siempre hay información. Siempre hubo. Ahora hay más información. Y las mujeres existían, las mujeres autistas existen, pero eran las grandes silenciadas, porque el perfil de una mujer autista es hiperperfeccionista. Esa alumna que fue buena, esa amiga, esa hija, no entra con el protocolo, el prototipo de un hombre, de un varón. Entonces, esas mamás, cuando pues por alguien cercano, o por un hijo, por su maternidad, empiezan a buscar información y dicen, ay, no es que soy flojita o no es que me tomaba las cosas con una mayor intensidad, ahora entiendo, es que soy autista. Entonces, por eso tenemos que entender que, por suerte, en el año 2025 se están afinando los procesos de detección y todos los cribados, todos los cuestionarios estandarizados estaban pensados para un lado del espectro, pero no hablaba de todo el espectro. Entonces se quedaban fuera, por ejemplo, los autistas de altas capacidades que se identifican con doble excepcionalidad. Esos eran los raritos, claro, de la clase, sí, los nerds. Y que muchos de ellos buscaban más información porque vivían con la ansiedad y la depresión en toda su vida. Entonces ahí es cuando tenemos que ir avanzando y rompiendo ese techo de cristal de quedarnos con un solo neurotipo dentro de la neurodivergencia. Esto es un espectro muy amplio. O sea, qué importante eso que decís, porque de repente se asociaba más al autismo con algún tipo de retraso cognitivo y no con altas capacidades. Y qué importante que ahora esas personas puedan saber su condición, porque vos tenés que saber tu identidad, es parte de tu identidad. ¿Cómo vas a poder desenvolverte si ni siquiera sabes bien quién sos, verdad? Vos sabés que conozco el caso de una nena que empezó el tratamiento cuando era adolescente para afirmar que ella es autista, porque estaba en negación. Pero después que ella aceptó que ella es autista, todo lo empezó a ver de manera diferente.
y su propia familia también podía ayudarla mejor. O sea que es importante que el autista sepa que es autista. Súper importante, porque las personas autistas, sobre todo en este otro lado del espectro que estamos hablando ahora, desarrollan un mecanismo de defensa que se llama el camuflaje, el masking social, donde empiezan a copiar conductas neurotípicas para poder pertenecer. Sí. Y eso hace que oculten muchas de sus necesidades y haya una disociación de quién realmente ellos son y que cómo son en la vida social. Y eso genera mucha sobrecarga, muchos problemas de ansiedad y es cuando muchos de ellos dicen, cuando yo llego a casa me quito la máscara social y ya no puedo hacer nada más. Entonces es muy importante la familia y todo su entorno, sobre todo en los adolescentes, hacer entender que se sienta orgulloso de su identidad, de ser autista y que tiene grandísimas fortalezas y que tiene mucho que aportar al mundo. Lo que ocurre es que este mundo es hostil para ellos y esa parte es el trabajo que tenemos que hacer nosotros desde el lado neurotípico, decir, oye, hagamos también nosotros cedemos espacios y no pensemos que nuestra única forma de ser, de sentir, de trabajar, de aprender, de relacionarnos es la adecuada, sino que todos podemos formar parte de una misma sociedad. Hace rato hablabas de que siempre existió, ¿verdad? Y también lo que pasaba mucho es que consultar con psicólogos, psiquiatras, psicopedagogas, era algo que no luego, ¿verdad? Ocurría mucho acá, seguro en muchos países también, que si vos ibas con un psicólogo te trataban de loco y ¿por qué me voy a ir a un psicólogo, verdad? Y lo que vos dijiste, me pasó a mí, mi hija menor tiene dislexia. Y cuando a ella le diagnostican, obviamente yo dije no, o sea, no luego, porque me daban como que la forma de pensar, no recuerdo bien el nombre, era una niña de 5 años, pero ella vuela, ella le encanta bailar todo, y vos hablas con ella y ella vuela. Pero obvio, en la parte de lección, en la parte escolar, de lectura, le costaba muchísimo. Y antes de saber, yo le exigía, y ella me decía, mami, no puedo leer, ¿verdad? Hasta que, bueno, le dan el diagnóstico y veo un video donde una mujer cuenta que gracias al diagnóstico de su hija se da cuenta que a ella también le pasaba lo mismo. Me pasó a mí. A mí también me costaba leer, yo daba la vuelta. Y ella había sido también, evidentemente. No fuiste tratada. No fui tratada porque, qué sé yo, antes Eran otras épocas, ¿verdad? Entonces, había sido, claro, lo que mencionaba hace rato, que mucha gente grande se da cuenta de grande lo que también tuvo siempre, ¿verdad? Y es interesante esto que dices, porque si yo les dijera que hay autistas no hablantes, que por no ser hablantes ya se sobreentiende o se piensa que tienen discapacidad intelectual, decir que un autista no hablante es no pensante. Hay muchísimos autistas no hablantes que tienen nuestro mismo nivel o mayor nivel cognitivo, pero nunca van a hablar de la forma en que nosotros vamos a hablar. Si yo le ofrezco a esa persona un sistema aumentativo de comunicación, él se va a comunicar con su sistema aumentativo de comunicación. Y de eso hay muchísimos casos de personas autistas que estaban en centros considerados de educación especial, donde no se les enseñaba sino colores y números del 1 al 10, y cuando se les ofreció un sistema aumentativo de comunicación y explicaron todo lo que tenían en su interior, han llegado a la universidad. Hay una autista estadounidense que es conferenciante a nivel mundial, que hasta los 13 años estuvo en un colegio de educación especial, y cuando le dieron un sistema aumentativo de comunicación me han dicho, llevo encerrada en este lugar y yo sé y quiero decir muchísimas más cosas. Llegó a su universidad, fue la que dio el discurso final de los graduados y es una persona totalmente independiente, pero con sus ajustes y apoyos, como llevar unas lentes. Es un ajuste y un apoyo para una persona que tenga dificultad en la visión. Claro, qué interesante lo que decís sobre eso, consultarte, Dafne. Entonces, teniendo en consideración eso, lo que se recomienda que es mejor como inclusión para las personas autistas y para todos es que los chicos con autismo estén en los colegios, digamos, tradicionales, donde están con los neurotípicos también, y no, digamos, apartados como se creía antes en las escuelas, digamos, especiales, no sé. Sobre eso, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo es la sociedad? ¿La sociedad somos todos iguales, homogéneas, o es heterogénea? Es heterogénea. ¿Cómo voy a cambiar yo la sociedad si aparto lo que es diferente? Si yo no conozco lo que es diferente. Pero ahí es cuando tenemos que reflexionar nosotros como sociedad que para que ellos puedan participar en nuestros entornos, nosotros tenemos que hacer cambios.
Y yo especialmente no soy muy amiga de la palabra inclusión. Creo que todavía tenemos que seguir luchando por la inclusión, pero yo voy mucho más allá. Porque la inclusión tiene una connotación de es un favor que te estoy haciendo a ti para que tú estés aquí. Y no, yo lucho por la participación absoluta de cualquier persona. Es como si para acceder a un espacio hay unas escaleras y tenemos a una persona en silla de ruedas. Evidentemente esa persona no va a poder subir. Es el entorno el que está discapacitando y dificultando su participación plena en este entorno. Eso tenemos que pasarlo con las personas neurodivergentes. Para que puedan estar en los entornos escolares, todos, hay que dotar de capacitación al profesorado, de entender que tenemos que hacer aulas menos numerosas, de tener espacios de regulación, de saber que necesitan tener ajustes, de que algún niño necesitará su sistema aumentativo de comunicación, que a lo mejor nunca va a escribir como nosotros escribimos, pero lo va a hacer con una tablet. Ahí es cuando podemos hacer que la sociedad sea totalmente como es la vida real. Y eso después va a llevar a medio o largo plazo un gran cambio en la sociedad, porque los niños verán que es normal que alguien se comunique con una tablet, que yo o me comunique con pictogramas, y cuando sea adulto no se va a sorprender si ve a un niño siendo así. Entonces, así es como podemos cambiar la sociedad. O sea, que qué inspirador. Tanta razón, ¿verdad? Porque cuando hablamos de inclusión, evidentemente ya estamos separando a un grupo. Porque tenemos que incluir la inclusión, y es como que separar a algo que debería formar parte de la sociedad normalmente. Sí mismo, el mundo es de todos. Creo que no es solo nuestro, ¿no? Cuando hablamos de la inclusión parece que es como, bueno, hola, esto es mío y te voy a dejar estar un ratito, un chiquitito. Y si no molestas, si molestas y me incomodas, ya no puedes participar. Entonces creo que tenemos que ir mucho más allá. Es cierto que ahora tenemos que seguir luchando por la inclusión, que es como es el primer nivel, pero como activista que también soy, digo, no, yo voy a ser más reivindicativa y voy a pedir mucho más, porque es un derecho como seres humanos que son. Algo que escuché también una vez, me pareció muy agresivo, y eso que a mí no me toca pasar, pero era como que tengo miedo de los chicos con autismo porque muchos son agresivos. ¿Hay grados de autismo? ¿Cómo es? Bueno, también yo creo que un chico que no tiene autismo también, dependiendo cómo se cría, puede llegar a ser muy agresivo, ¿verdad? Aquí tenemos que un poco definir lo que es la parte del modelo médico con lo que vamos ahora hacia los enfoques neuroafirmativos y neurodivergencia, que los modelos médicos están intentando llegar, ¿no? La sociedad a veces va un poquito por delante y después las leyes van por detrás. Decir que hay grados de autismo a las personas autistas, que siempre digo que hay que escuchar a los autistas, es como si hubieran personas de diferente generación. Ellos a veces dicen, es como si yo fuera un robot que tiene un procesador 1, 2, 3. Cuando hablamos de grados de autismo son las necesidades de apoyo externo que tenga esa persona. Es decir, cuando estamos hablando de un autista de grado 3, es que tiene una total dependencia a otras personas para su autonomía. Y los de grado 1 son los que menos necesidades de apoyo. Pero es muy importante que sepan que un autista de grado 1, es más, un autista de doble excepcionalidad, que puede tener una carrera profesional, hablar 3 idiomas y ser totalmente independiente, en un entorno desafiante para él, puede desarrollar un mecanismo de defensa, por ejemplo, el mutismo situacional, que es no poder hablar. Y transformarse directamente en un grado 3 porque necesita de una persona externa para poder estar. Entonces, por eso los grados, no nos gusta hablar de grados. Al final los grados es para un papel, para una exigencia burocrática. Sino se habla de un espectro y que el espectro es variable. Yo a un autista no hablante, si no le ofrezco un sistema aumentativo de comunicación, por supuesto que va a ser un grado 3. Ese mismo autista le ofrezco un sistema aumentativo de comunicación y pasa a un grado 1. Y después también muchas dudas que tiene la gente es que si ser autista conlleva a la coexistencia de discapacidad intelectual. No. O sea, hay muchos autistas que se creen que tienen discapacidad intelectual porque las pruebas estandarizadas que se hacen son a través de la oralidad. Y si yo no tengo oralidad, evidentemente no voy a ser capaz de responderte a esas pruebas estandarizadas y yo te voy a dar todo 0, 0, 0. Entonces,
sí, hay un 20-30% de la población autista que va a tener coexistencia de discapacidad intelectual, pero son los menos. El 70% están en la media o por encima. Claro, qué increíble. Bueno, Dafne, queremos agradecerte muchísimo el tiempo y bueno, si hay familias interesadas en poder contactar contigo, vos tenés en Paraguay presencia, lo hacen de forma online, porque veo que trabajas con personas de muchos países. ¿Cómo hacen para contactar contigo? Bueno, pueden contactar conmigo por redes sociales y yo vengo siempre 2 veces al año a Paraguay. Me paso por aquí un mes, vengo siempre solo marzo y agosto, septiembre, y ahora estamos haciendo muchísimas iniciativas. Pueden entrar en mi red de Instagram, Dafne Integración Sensorial. Estamos preparando un conversatorio para las familias, que es un espacio de seguridad para que ellos hablan. Hemos hecho capacitaciones, la próxima semana también tenemos capacitaciones para familias, profesionales. Entonces, bueno, yo por ahí siempre voy anunciando cuando estoy, y después con las familias que tengo aquí, que tengo muchas, seguimos el contacto online durante todo el resto del año. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Dafne, y bueno, que sea una estadía muy productiva por nuestro país, porque realmente tenemos mucho trabajo que hacer como sociedad, entre las familias mismas también, así que gracias y éxitos. Muchas gracias por la invitación y este espacio, este momento para poder hablar de neurodivergencia. Gracias.